El proyecto que estamos haciendo ahora va a empezar. La crisis nos está afectando en ciertas partes. ¿Como por ejemplo? Dolores de cabeza. Dolores de cabeza y migrañas. Eso es una cosa típica que pasa a mucha gente ahora. No estamos hablando de miles, sino millones de personas en España sufren de dolores de cabeza y o migrañas. ¿Qué podemos hacer? Pues mirando el aspecto, ¿qué lo causa? Porque la gente piensa, pues, es dolor en el cerebro, pero no es dolor en el cerebro. Lo que puede provocar dolores de cabeza puede ser infecciones, problemas dentales, por ejemplo, problemas con el oído, problemas con la vista. Hay muchos aspectos. Causas hereditarias también, o genéticas en las migrañas en concreto y cefaleas, ¿no? También, pero el 90% de ellos vienen de tensión musculares, lo que llamamos el estrés. Entonces piensa ahora, con la crisis que haya, ¿quién no tiene estrés? Pues todo el mundo tiene estrés. Entonces hemos visto estrés un aumento. Y agobio. Exactamente, un aumento de ello. Entonces, si esos tenemos dolores aquí, de cabeza que pueden ser tensionales, ¿no? Podríamos llamarles. Exactamente, tensionales, son tensionales, porque lo que afecta al cuerpo no es dentro en el cerebro, porque el cerebro en sí no puede sentir dolor. ¿Has visto la película con Anthony Hopkins, El silencio de los corderos? Hay una tercera cuarta parte que han abierto una cabeza. Correcto. Están manipulando dentro de la cabeza y la persona no siente ningún dolor. Así es en la vida real. El cerebro no tiene dolor. Entonces, ¿qué nos produce esa sensación? ¿Y cómo registramos esa sensación de dolor entonces? Con los que se llaman los nervios craneales, que está controlando desde fuera, pero también la circulación desde dentro. Cuando hay una presión, aumento de presión arterial, una presión de tensión muscular en la cabeza, por ejemplo, empezamos teniendo esos dolores de cabeza. Entonces, en el aspecto del dolor de cabeza es más externo que interno. Parece que es interno, pero es más externo. Todos tenemos la sensación de que precisamente el dolor está dentro. Efectivamente. De la zona frontal, en las sienes. Y el nivel de estrés, bien se ve un aumento si ha habido fallas, por ejemplo, entonces la gente ha bebido también alcohol, entonces eso también puede causar dolores de cabeza, pero son más causados por... La ingesta, por ejemplo, de alcohol. Por ejemplo, pongamos por ejemplo, u otras... Exactamente. Entonces, el método tradicional para los médicos para aliviar problemas de dolores de cabeza... ¿Hablamos de la medicina en general? ¿De la medicina estándar o la medicina estándar? De la estandarizada. La convencional. La convencional que todos conocemos. La manera para poder ayudar dolores de cabeza, miran ellos con una manera a través de medicamentos normalmente. A través de medicamentos de los tratamientos. Exactamente. El más típico que conocemos es la aspirina, que lleva muchísimo tiempo. Entonces, la aspirina es eficaz muchas veces. Pero no es suficiente. Para quitar el dolor de cabeza. Hay veces utilizan drogas más fuertes en casos de migrañas, por ejemplo. Pero no quitan la causa. Solamente esconden el problema. Sí, adormece, esconde el problema. Es como tener una grieta en una pared y en vez de poner cemento, se pinta. O ponemos un cuadro, ¿no? Ponemos un cuadro, ahí está, el cuadro de aspirina. Y mientras que este cuadro cuelga ahí, no se ve. Hace falta arreglarlo. Y claro. La pregunta es, ¿cómo podemos arreglarlo? Pues como... Ahí es donde entráis vosotros. Sí, nosotros entramos. Entonces, cuando empezamos a mirar la gente que viene a visitarnos con problemas de este tipo, entonces miramos lo de siempre. Miramos la columna para ver si hay interferencia. Nunca miramos la cabeza y la zona del dolor, porque la idea es buscando la causa, no donde se expresa. Lo creo que le he dicho antes, porque lo digo en la consulta, que y es importante también recordarlo, sí. Dolor es como un perro ladrando. Entonces, él ladra por la boca, pero a veces... Pero Johan, el perro a veces ladra mucho, ¿eh? Sí. Y ladra mucho, nos sirve el símil, pero nosotros buscamos si hay algo que está pisando el rabo del perro, porque si algo está pisando el rabo, ladra el perro. Entonces,
callar la boca no es suficiente, hace falta quitar el pinzamiento o la presión que han aplicado en el rabo del perro. El dolor es una expresión del cuerpo, que no es nada, en la opinión de quiroprácticos, que deberíamos suprimir. Claro, hay casos cuando la gente no puede vivir porque son dolores tan fuertes, pero no debería ser la primera cosa de ir a intentar suprimir el dolor, porque es una expresión vital del cuerpo. Por ejemplo, si tocamos algo caliente, si no tenemos el efecto de dolor, no quitaríamos la mano, sino quemaríamos la mano. Entonces es una manera de responder a nuestro, ahora estoy pensando en inglés, nuestro entorno. Pero no nos importa, ¿eh? En nuestro como entorno. Eres un bilingüe con muchísima un sueco facilidad. Hablando castellano. Sí, un sueco hablando castellano con muchísima facilidad. Donde en quiropráctica hemos mirado qué puede causarlo y hemos visto que muchas veces causa problemas del cuello. Entonces, la base donde entra... De las zonas de cervicales. Exactamente. Aquí tenemos el gran grifo, como digo yo, donde entra toda la información al cuerpo. ¿Cuántas cosas estamos aprendiendo, Johan? Sí. Aquí entra toda la información del cuerpo. Por ejemplo, los judíos lo llaman, o en el Kabbalah lo llaman la boca de Dios, porque aquí entra 98% de la información del cuerpo, o sea, toda. Correcto. Entonces, cualquier interferencia a este nivel, por una desviación de la columna, por mínima que sea, va a afectar la función del resto del cuerpo. Y viceversa, porque es una comunicación, hablando y recibiendo, hablando y recibiendo. Entonces, en quiropráctica, medimos si hay algún tipo de presión en la zona para poder ir corrigiéndolo. Atención a lo que nos está contando, contando Johan Nilsson, porque son muchas las personas que padecen de dolores de cabeza, no motivados por los tiempos complicados que estamos hablando ahora y que todos estamos viviendo, sino que además dolores de cabeza y migrañas importantes. Exactamente. Han hecho investigaciones en Estados Unidos, como siempre, y de 6.000 personas que investigaron, eso fueron un grupo de médicos, encontraron en el 90% de los casos ha habido lesiones del cuello. Traumas de parto, accidentes de coches, cualquier tipo de lesión de cuello. Gente que había hecho boxeo, pero que habían lesionado el cuello. Entonces, esto fue hace unos 20 años. Entonces, desde entonces ya sabemos que tiene que ver muchísimo el cuello con el dolor de cabeza convencional, como decimos. De todas maneras, Johan, las mujeres, nos queda muy poquito tiempo para finalizar este tiempo monográfico y esta segunda parte dedicada a los dolores de cabeza y migrañas. Las mujeres somos un colectivo afectado mayoritariamente por precisamente esta situación que hoy nos estás comentando. ¿Tiene algo que ver nuestro propio ADN? Sí, creo que lo hablamos la otra vez. Cuando hablamos de la fibromialgia también, ¿no? ¿Quién tiene la responsabilidad en la casa todavía? Es la mujer. Entonces, los niños, la comida, la casa en sí, más que su propio trabajo. ¿Somos la sal de la tierra? Exactamente. Y claro, este tipo de aumento de tensión, cuando no se libera, va a crear problemas. Y es lo que está pasando. Entonces, por eso están tan propensos las mujeres de tener dolores de cabeza. ¿Qué podemos hacer? ¿Y nos marchamos? ¿Ser más felices? Pues, ¿Eso aliviará las tensiones? Lo que hacemos siempre hablamos para ver qué puede estar causándolo. Si no es de presión del cuello, interferencia de los mensajes del cuello al cerebro o viceversa, entonces lo vamos mandando a otra persona. Pero si son problemas de ahí, que son 90% de los casos, entonces empezamos a investigar cómo podemos quitar la presión, aliviar la presión y reconocer a la gente. Y los cambios son tan drásticos, porque cuando una persona libera el dolor de cabeza que ha tenido 25 años, cada semana cambia la vida. No solamente cambia del dolor, sino la persona empieza a reír otra vez, que hemos tenido en la consulta. O tiene, no es una sugerencia, pero también tiene suficientemente fuerza, a lo mejor pedir divorcio, porque el dolor de cabeza es el marido que le está dando el problema. Pero eso crea autosuficiencia al tener la fuerza vital fluyendo libremente por el cuerpo. Entonces, quitando presión del cuello, ajustándolo, como decimos en la quiropráctica, libera fuerza vital, el cuerpo empieza a funcionar mejor y todo funciona mejor.